Bien, buenos días, doctora Palomba, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Buenos Dale, días. buenos días. Vamos a continuar con la etapa técnica del concurso número 250, en este caso su examen oral. Presentamos nuevamente al jurado de este concurso, al doctor Claudio Belucio y a la doctora Vanina Sovich. Y también los acompañan de manera presencial las consejeras de Los Santos y Paz. Bueno, doctora Palomba, usted sabe que tiene 15 minutos para exponer el tema que eligió, ¿sí? Ahí tiene un reloj en pantalla para poder ir ordenando la exposición y cuando termine, el jurado le va a hacer las consultas que estime pertinentes. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, la dejo con ello y suerte, doctora. Bueno, el tema que elegí para la presente exposición oral es la medida de protección excepcional y el rol del juez de familia en el sistema de protección de derechos de niñas, niñas y adolescentes en la provincia de Neuquén. A los fines de iniciar la exposición, cabe destacar que el rol de familia, del juzgado de familia y del juez tiene una función primordial a la hora de llevar adelante eh, tanto sea la orden de la medida de protección excepcional como el control, supervisión y seguimiento. Este rol debe velar principalmente, como en todos los casos donde está controvertido el derecho de un niño, niña y adolescente, así lo establece el Código Civil y la plataforma legal, el interés superior del niño. Ahora bien, ¿cuál es el marco normativo que tiene este juez de familia a los fines de ponderar la situación de un niño, niña y adolescente en situación de protección excepcional? Lógicamente el Código Civil, pero a su vez, en virtud del articulado del primero al tercero de dicho Código Civil, el juez de familia también debe ponderar la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y los principios y valores jurídicos. Esto a los fines de poder dotar a este juez de familia de la adaptación a la realidad social y cultural que interpelan constantemente con los cambios sociales en los conflictos que devienen de una situación de medida de protección excepcional. A su vez, este articulado reconoce el estándar del sistema de protección de derechos humanos a nivel regional, impone con la jerarquía constitucional por el artículo 75, inciso 22, de lo que es la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos respecto de las mujeres, la Convención Americana de Derechos Humanos, que es una plataforma internacional que regula los derechos fundamentales de la persona, vale decir, en principal importancia en la situación de la medida de protección excepcional. No solamente del niño, sino del grupo familiar que se encuentra afectado ante una separación como última ratio, por supuesto. A su vez, el marco normativo que debe tener presente el juez de familia está dado por la Ley 26061 con su decreto reglamentario, la Ley 2302, y a su vez la Resolución 308 de la Subsecretaría de Familia de la provincia de Neuquén, que está encabezada, lógicamente, como autoridad de aplicación de la Ley 2302. ¿Qué otras herramientas tiene este juez de familia a la hora de ponderar estos derechos en pugna? Los principios procesales generales instaurados por este Código Civil que dotan de herramientas eficientes a la hora de asegurar la tutela judicial efectiva de este niño, niña o adolescente. Los principios que nos informan a la hora de poder valorar las circunstancias, principalmente la tutela judicial efectiva, la inmediación, la oralidad, el acceso limitado al expediente, teniendo presente este juez de familia que deberá asegurar y satisfacer el acceso a la justicia de las situaciones y de las personas más vulnerables. Esto a los fines de poder adaptar este proceso y asegurar el acceso efectivo a la justicia. Bien, a la hora de evaluar una medida en el sistema de protección provincial, la ley 2302 pone en cabeza de la Defensoría de los Derechos del Niño la solicitud de la medida de protección excepcional. En el artículo 34, inciso 2, debe ser el juez el que ordene la medida de protección excepcional valorando determinadas pautas. ¿Cuáles son esas pautas que debe valorar el juez de familia? Bueno, debe valorar la efectiva violación de los derechos invocados, que estos derechos invocados efectivamente violados o vulnerados sean de una gravedad tal que amerite la separación del niño o niña adolescente de su grupo familiar. Debe valorar el agotamiento de las acciones
llevadas adelante por el órgano administrativo. Vale decir, el fortalecimiento de esa familia ante la puesta en conocimiento, si es que hubo un trabajo previo, porque también debemos ponderar que hay situaciones de gravedad y urgencia que ameritan la toma de una medida de protección excepcional para poner inmediatamente a resguardo. Cuando esa no es la situación, se debe valorar un trabajo previo que el Estado está obligado a llevar adelante a los fines de garantizar como derecho primario y fundamental el derecho de este niño a ser criado en el seno de su familia, ¿sí? De la mano con esto el derecho a su identidad, de la mano con esto, y como es una interdependencia con los derechos fundamentales, puede estar involucrado el derecho a la salud, el derecho a la educación, ¿sí? Bien. Entonces, por cuanto está obligado a verificar el agotamiento de las acciones llevadas adelante por el órgano de aplicación, también debe advertir en ese análisis si se llevó adelante el agotamiento de los vínculos familiares, ¿sí? Porque la última ratio sería la medida de institucionalizar en un dispositivo de cuidado formal al niño y niña adolescente. Atento a lo expuesto, hay que hacer el análisis de búsqueda de familia ampliada. Si tienen capacidad suficiente para albergar y cuidar, mientras dure la medida de protección, porque lógicamente se tiene que privilegiar que el niño o niña adolescente quede en el seno comunitario y familiar. Ahora bien, ¿qué pasa con los terceros que no son familia? Por mucho tiempo el debate estaba instaurado respecto a si había posibilidad. Bueno, esto quedó zanjado con la 26061 en su decreto reglamentario y a la vez con la 2302 y opiniones vertidas por la Corte Interamericana de Justicia y el Comité de los Derechos del Niño en relación a no tener un único modelo de familia, en el sentido de decir que solamente podemos evaluar familia nuclear, familia ampliada, como si toda la gama de relaciones afectivas del niño y adolescente en su seno comunitario no fueran posibles de evaluar. Sí, el concepto es amplio, la ley y la convención lo dice. Es decir, nosotros tenemos que evaluar el seno comunitario y debe ser uno de los aspectos que el juez debe considerar a la hora de merituar una medida de protección excepcional. Vale decir, hay un trabajo previo por el órgano de aplicación que debe ser evaluado. Ahora bien, ordenada la medida de protección, este juez de familia, de acuerdo a estos principios procesales, tiene herramientas a los fines de poder controlar, supervisar y hacer un seguimiento. Esto por cuanto, si tenemos un trabajo previo, debemos especificar nuevamente un plan de abordaje, ¿sí? Ese plan de abordaje está previsto en la resolución 308 de la Subsecretaría de Familia, que impone la tarea de realizar un PER, que es un plan estratégico de restitución de derechos. La finalidad es regresar al niño o niña adolescente a su familia primaria o, digamos, a quien se desmembró el cuidado, porque puede ser que no estaba a cargo de sus padres, sino que estaba a cargo de sus abuelos, o que estaba a cargo de un tercero. Son disímiles las situaciones. Pero sí, el objetivo está afiancado en volver el niño a su medio familiar. En base a esto, la ley 2302 y la 26061 imponen la obligación de la corresponsabilidad. Esto implica la articulación en este sistema de protección del conjunto de acciones, planes y programas destinados específicamente a la particularidad de la situación de este niño, niña, adolescente y de su familia. En esta corresponsabilidad, el juez de familia tiene un rol preponderante. Vale decir, la Subsecretaría de Familia no es la única que traza una línea de trabajo para fortalecer las capacidades paternales o maternales en el caso de que sean los padres, sino que también traza un plan de trabajo involucrando a distintos actores de las áreas que tienen injerencia en poder brindar una acción para fortalecer. Entonces, de acuerdo al principio de oficialidad, entiendo, en este rol el juez de familia puede tener un protagonismo activo a los fines de impulsar y abreviar, en el caso que sea necesario, etapas como por ejemplo producir un informe, el informe no fue presentado, reiteratorio, no fue presentado y demás
sucesos que acontecen en el curso de una medida de protección, por ejemplo, fijando una audiencia interinstitucional a los fines de compeler a cada uno de estos actores involucrados a cumplir con la misión delineada por el órgano de aplicación, ¿sí? ¿Esto por cuánto? Porque este principio de oficiosidad que está en el Código Civil a partir del 2015 viene de la mano con lo que viene a ser el plazo razonable que tiene todo proceso judicial. Más aún si estamos hablando de una situación de medida de protección excepcional donde el niño o niña adolescente es el principal interesado. ¿Qué implica esto? Bueno, la Corte Interamericana, como órgano supremo internacional, ha tenido distintas sentencias a la hora de expedirse por la responsabilidad del Estado en este tipo de tramitaciones y hemos tenido sentencias donde la República Argentina ha tenido que asumir responsabilidad justamente por afectaciones al acceso a la justicia, a un procedimiento oportuno y eficaz, al retardo, vale decir la Corte, en un estándar que esboza en uno de sus fallos, establece que para merituar si el plazo razonable estuvo asegurado, vamos a tener en cuenta 4 ítems. La complejidad del asunto, en donde vamos a evaluar si las cuestiones jurídicas eran de cierta complejidad, las cuestiones de prueba requerían un trabajo exhaustivo o no, la participación justamente del interesado, es decir, si tuvo conductas que llevaron a dilatar el proceso o no, la actitud y actividad de los funcionarios judiciales en propender al impulso del proceso, y por último, la afectación que conllevó ese proceso en el derecho de la víctima, ¿sí? Ello por cuanto este principio de oficiosidad y la inmediación van de la mano. En relación a lo que les venía planteando de la audiencia, entiendo que el juez está en mejores condiciones para tener por actualizada la situación sin retardos injustificados a la hora de esperar las respuestas de los equipos interdisciplinarios que están trabajando con el órgano administrativo. Obviamente, el juez también tiene que tener como principal estándar en el trabajo del proceso de medida de protección excepcional el derecho a ser oído, niño, niña, adolescente. Es ineludible que el juez, cuando se solicita la medida de protección, pueda mantener la escucha con el niño, niña, adolescente, teniendo lógicamente su escucha, teniendo en cuenta su opinión y grado de madurez. Lo cual no quiere decir que lógicamente el juez va a tener que tomar la decisión en relación a lo que está diciendo el niño, pero sí ese derecho tiene que ser puesto en marcha, tiene que darse lugar para que ocurra. ¿Por qué? Porque ese derecho, este niño lo tiene por la observación general número 12 y en todos los ámbitos donde se traten cuestiones relativas a sus intereses debe ser escuchado. En el órgano administrativo, en sede judicial. De la mano de esto, el interés superior del niño. Interés superior del niño que impone la máxima satisfacción integral de sus derechos por la normativa esbozada. ¿Pero qué implica? También en las elaboraciones del Comité de los Derechos del Niño, a través de sus opiniones consultivas y la Corte Interamericana, se ha elaborado el concepto del interés superior del niño ante el vacío de... Sí, el vacío de definición. Entonces, en relación al interés superior del niño, la Corte Interamericana dice, el interés superior del niño es un principio jurídico interpretativo, una norma sustantiva y una norma de procedimiento. Lo que implica que el juez, llamado a ponderar este interés superior del niño, debe ponderar a la hora de tomar su decisión cómo se satisface ese interés superior. Incluso, a la hora de merituar distintos intereses de distintas partes, debe privilegiar el interés superior del niño. Esto, vale decir, la Corte Suprema lo tiene dicho en sus fallos, que tiene que ver con, incluso yendo en contra de la voluntad de sus padres. Es decir, si en la medida de protección excepcional no se logra revertir los motivos por los cuales se institucionalizó o se separó del seno familiar, también en virtud de este interés superior del niño y por el plazo que tiene legalmente, que son 180 días, debe resolver la situación jurídica del niño.
Se presenta agotadas las estrategias, un dictamen del 607 del Código Civil para pasar a la situación de adoptabilidad si correspondiera. En virtud de lo cual, entiendo que este rol que tiene el juez de familia es de suma importancia a la hora de poder propender a una tutela judicial efectiva del niño oportuna de estos derechos en juego. Muchas gracias. Bien. Una pregunta sobre el tema. Sobre el temita, sí, las hago yo, no quería preguntar. Usted se explayó bien, 2661, 2302, más allá de hay cierta discrepancia con quién debería pedir la medida o no, quiero saber qué piensa usted. ¿Quién debería solicitar la medida? En concreto, ¿la Defensoría o el órgano de aplicación? Bien. La ley 2302 establece que el órgano de aplicación le informa la solicitud de medida a la Defensoría del Niño, la Defensoría del Niño presenta la solicitud de medida. Sin perjuicio de lo cual, a semejanza de la 26061, hay un artículo en la ley 2302 que establece y le da la facultad al órgano de aplicación para tomar una medida en situaciones de urgencia y que ameriten poner inmediatamente en resguardo al niño ni adolescente. Eso por un lado. Por el otro lado... Perdón, y eso está bien para usted, o sea, lo podría hacer. Sí, sí, Claro. ante una El órgano de situación... aplicación lo podría hacer. Sí. Y entonces el rol nuestro, ¿cuál sería? Cuando lo presenta, ¿qué El tenemos? control de la legalidad de la medida. Pero esto en Neuquén, en la ciudad, propiamente en Neuquén, es poco frecuente que suceda porque hay un sistema de guardias 24 horas por un equipo psicosocial del órgano de aplicación, una guardia 24 horas también, o sea, guardia y en horarios inhábil, Sí. por parte de la Defensoría de los Derechos del Niño y a su vez por el juzgado de familia. En ese trípode se trabaja en forma coordinada para poder evaluar la situación y dar un marco evitando la judicialización. Siempre lo que se busca es evitar la judicialización del conflicto, porque muchas veces en situaciones de urgencia, vale destacar, hay que evaluar. Ese equipo de la Guardia 2302 tiene la información respecto al trabajo realizado con la familia, referentes afectivos, es mucho más eficaz desde la mirada y de la práctica, ¿no es cierto? Que no quita que haya situaciones imprevistas que no hayan sido puestas en conocimiento de lo que es la autoridad de aplicación, que impongan cuidar y proteger, por supuesto. Y en este marco, eso está perfecto. Usted está ya como jueza y ingresa una presentación de la Defensoría de los Derechos del Niño que le solicita tomar una medida urgente. Porque ve que hay indicadores de riesgo, le dice que los informes que tiene hablan todos de que han dicho vecinos, han dicho la directora de la escuela, que los chicos están mal, que no están cuidados. Usted manifiesta, o sea, en el texto, por supuesto, que han intentado contactar a los progenitores y no pudieron, es decir, no pudieron ver bien qué pasaba, pero que ellos consideran que ciertos indicadores están en riesgo y que ellos avanzaron ya estudiando la posibilidad de si había alguien acá, en Neuquén, en el caso concreto, para tenerlos, y que, bueno, no había nadie, pero que ya avanzaron viendo quién podría ser el familiar que los pueda tener en su domicilio, que tiene las condiciones y que además los acepta. ¿Qué hace usted ante una presentación así, en estos términos? En una situación de guardia telefónica. No, la presentación está en un ingreso web. Bien, La Defensoría de los Derechos del Niño a- carga a usted una presentación donde tiene que proveer esa medida de protección. voy a que le evaluar. pide urgente, Ujú. ya, urgente, mañana, que usted tome una medida que les permita trasladarlos. Voy a evaluar del informe presentado por la Defensoría del Niño, sus equipos interdisciplinarios y a su vez el órgano de aplicación, si están satisfechos los recaudos, es decir, si el agotamiento de las acciones llevadas adelante con este grupo familiar fueron suficientes y proactivas, porque otra cosa, el fortalecimiento familiar no para todas las familias es lo mismo. ¿Qué implica esto? Que quizás el programa de abordaje implicaba hacer otro tipo de medidas y acciones. Voy a evaluar eso principalmente. ¿Cuál fue la disposición de estos progenitores a los fines de ser parte de este abordaje? Lógicamente con la voluntad de ellos, porque si no tenemos la voluntad de estos progenitores, difícilmente se pueda reforzar y fortalecer. Perfecto. Y entonces, ¿cómo provee, digamos? ¿Qué va a resolver ahí? La primera presentación, ingresa un escrito que tenemos que decir algo. Sí. Usted mira todo eso, Si habla todo eso, si entonces- encuentro que están satisfechos los requisitos para poder separar al niño de su familia ante la grave vulneración, proveo la medida de protección excepcional, autorizar la medida. Inmediatamente curso notificación por el debido derecho de defensa de estos progenitores, cito audiencia, ¿sí? Y de acuerdo a la medida en la cual
esté este niño adolescente, indico que en sede de juzgado de familia se presentan los progenitores y este niña adolescente o niños. ¿Por qué? Porque creo que la inmediación es fundamental a la hora de poder sentarnos con los progenitores y contarles por qué esto va a suceder de esta manera. Es una forma de evitar la revictimización secundaria del sistema judicial que se impone ante el contacto con el sistema de justicia. Sí, creo firmemente también que es una oportunidad para escuchar de primera mano al niño niña adolescente previo al dictado de la medida, porque así lo establecen las obligaciones internacionales. Esa sería la primera medida. Lógicamente, puede acontecer que la situación de riesgo grave sea, por ejemplo, en el seno de una situación de grave salud, de gravedad de salud, donde el niño esté internado, ¿sí? Desde ese lugar se pueden establecer distintas modalidades para la ejecución de la medida. Bien. Está. Para mí está. Después yo le voy a dar otras preguntas, pero vamos para las del doctor y después. Vamos a suponer un caso del traslado del hijo, pero en otro contexto ya. Sí. La madre, por cuestiones laborales, no tiene acá trabajo en Neuquén y le surge un trabajo en la provincia de Buenos Aires. Y se quiere trasladar con su hijo, es una familia desmembrada, ya separada. Le pide permiso al progenitor para radicarse, no un viaje, sino radicarse en la provincia de Buenos Aires porque consigue un trabajo allá y acá no tiene trabajo. El progenitor se lo niega porque dice que le estaría violando su derecho a la comunicación con el hijo al trasladarse a Buenos Aires, y la progenitora entonces acude a la justicia, al juez, y le pide la autorización supletoria para trasladarse a la provincia de Buenos Aires. ¿Usted qué parámetros consideraría para otorgar o no ese traslado de la madre con su hijo para radicarse en la provincia de Buenos Aires? Primordial conocer cuál es la relación, la realidad actual de ese vínculo familiar, ya sea tanto en cabeza de la mamá como en cabeza del papá. Vale decir cómo son los cuidados que se ejercen, tendría en cuenta la edad de este niño o niña adolescente, la posibilidad concreta y cierta de que esta madre sí tiene que acceder a ese trabajo para su proyecto de vida, que propende, lógicamente, en plena satisfacción de los derechos del niño o niña adolescente, la posibilidad de este papá de poder trasladarse para cumplir con, lógicamente, el contacto adecuado, parámetros que tienen que ver con el interés superior del niño. Escucharía al niño o niña adolescente para ver cuál es su opinión, en el caso concreto, sí, fundamental. Hay muchos casos que en estos casos no escuchan al niño, o sea, escuchan la opinión de los argumentos de cada progenitor, pero no escuchan al niño. Es fundamental, por eso decía, la obligación de escucha en todos los asuntos concernientes, en todos los procesos, ya sea administrativos, legales, En judiciales. alimento, en un proceso por fijación de cuota alimentaria, ¿usted lo citaría al niño o niña a escucharlo? Depende cuál sea el planteo y la edad, digamos. No es lo mismo citar a un niño de 3, 4 años, pero sí a uno que tiene una autonomía progresiva, que va de la mano con el grado de madurez, porque me parece importante, de acuerdo a este grado de madurez y de lo que yo pueda tener conocimiento, es evaluar que él tenga el derecho a ser escuchado, incluso si quiere tener su propio abogado en el litigio que plantean los padres. Claro. Otro tema, que es un caso jurisprudencial, el cuidado personal compartido, y el artículo 651 establece el cuidado personal compartido con la modalidad indistinta como principio rector que tiene que otorgar el juez. Pero es un progenitor que está desmembrada la familia, se le ha fijado una cuota alimentaria, el padre nunca pagó la cuota alimentaria e inclusive no tiene comunicación con su hijo. Nunca, a partir del desmembramiento de la familia, nunca tuvo comunicación con su hijo. Entonces la madre, en virtud de esas circunstancias, pide el cuidado unilateral del hijo. Y el padre argumenta en la contestación de la demanda que el código establece como norma rectora el cuidado compartido con la modalidad indistinta. ¿Usted qué decidiría en ese caso? ¿Qué le parece? Sí, el código establece como modalidad rectora y principal el cuidado compartido en modalidad distinta, pero vuelvo a la realidad del núcleo familiar. Acá lo que tenemos que valorar es si efectivamente está ejerciendo los derechos relativos a la responsabilidad parental, que conlleva no solamente ser el padre, digamos, ejercer el derecho alimentario, de cuidado, de acompañar las actividades recreativas, a tener contacto fluido, a estar inmiscuido en la vida del niño y adolescente, y si es
como usted me refiere, un padre que se ha desmembrado y desentendido de los cuidados, es lógicamente razonable y justo que la madre pueda tener el cuidado unilateral porque conlleva en distintos aspectos de la vida cotidiana a poder tomar decisiones y a poder acompañar en este ejercicio que tiene como deber y derecho su hijo de la manera más plena. Sí, así resolvió la jurisprudencia, como te lo he dicho. Yo por mí está bien. Bueno, yo una preguntita más, ¿no? No, ¿qué resolvería usted en el caso de alimentos para los parientes, que hay muchos, y estos abuelos que tienen la mínima, y la situación de un niño, bueno, que también lo necesita, que la madre manifiesta que lo necesita? ¿Cuál es el lugar que le da esa posibilidad de pedir la cuota? En un supuesto, por ejemplo, donde también la progenitora tuviera ingresos importantes. O sea, ¿qué haría con la situación de vulnerabilidad que también evidencia en el abuelo? Y si tomaría en cuenta los ingresos de la progenitora. Bien. Bueno, el Código Civil lo que trae es justamente el principio de solidaridad familiar. En ese caso, tengo en cuenta que el derecho alimentario es un derecho humano fundamental del niño, niña y adolescente que debe ser cumplimentado por quien esté llamado a cumplirlo. En este caso, el alimentante progenitor no cumple. Por cuanto este Código Civil establece la subsidiariedad de la obligación alimentaria por parte de los abuelos o de quienes en este marco estén en mejores condiciones de ofrecerlos, ¿verdad? Ahora bien, el escenario es que la madre tiene recursos importantes. Tengo que analizar cuál es el estatus de vida de ese niño, evaluar si en algún momento hubo convivencia o no convivencia, cuál es el estatus que prima facie me dicen que el progenitor tiene y no se puede acreditar y no se puede cumplimentar, porque también tenemos muchos casos en el sede de los juzgados donde no podemos acreditar ingresos suficientes, pero hay determinadas pruebas que indican un estado económico suficiente que por las estrategias civiles que llevan adelante algunos progenitores incumplidores no se pueden satisfacer. Agotado eso, digamos, la obligación es subsidiaria y entiendo que corresponde, sin ay, no me sale la palabra, sin dejar de lado la situación de vulnerabilidad de los adultos mayores. Entonces, en un marco de equidad y de igualdad, establecería una cuota acorde y suficiente, sin afectar también el patrimonio de estos abuelos, lógicamente. Pero entiendo que le cabe el derecho por el interés superior del niño. Diego, otra preguntita relacionada con esto. Cuando el alimentante no trabaja en relación de dependencia y percibe sus ingresos en blanco, digamos, no se conocen los ingresos del alimentante. ¿Por qué otra, o sea, por prueba directa yo no puedo conocer cuáles son los ingresos? No puedo librar un oficio a un empleador porque o trabaja en negro o no sé de qué trabajo, o trabaja por... ¿Qué otras medidas puedo tomar para conocer aproximadamente los ingresos de ese progenitor y fijar una cuota alimentaria? Bueno, volvemos a lo mismo. Las pruebas que pueda acontecer en el proceso alimentario van a devenir de lo que pueda aportar quien pretende, la actora, en cuanto a este estándar de vida que, por ejemplo, tarjetas de crédito. Oficiar entidades bancarias para ver si tiene tarjetas de crédito, oficiar a la aduana para ver si tiene salidas del país, y ahí, en base a un estándar que puedo lograr de esta prueba, compeler. Muy bien. Está bien. Bien. ¿Le lleva un divorcio? Sí, Algo que tenemos mucho todo el tiempo. Presentan el convenio regulador. Y en este divorcio cada parte tiene su letrado patrocinante. Dentro del convenio, como se lo presenta, le piden la homologación, es decir, que se decrete el divorcio y que se homologue lo que ellos han acordado. Usted advierte cierta simetría en ese convenio. Cuando va leyendo, va viendo que hay cuestiones que no le parecen ajustadas. ¿Qué haría? ¿Qué podría hacer? Podría fijar una audiencia para tomar contacto por la inmediación respecto de la parte que encuentro debilitada, asegurarme de que este derecho que está plasmando, ¿sí? Este convenio fue producto de su propia voluntad libre, ¿sí? Y verificaría en primera instancia eso. Y última, Sí, en supuestos de 27,85, sí. porcentaje grande que tenemos, ¿qué
vio que ahora cada vez se hacen más peticiones en la 2785. Nosotros tuvimos una petición donde una de las personas solicitaba la internación de la que era su pareja, con carácter urgente, porque entendía que estaba viviendo con un hijo con el que también vivió ella muchos años, y este señor estaba en una situación que lo ponía en riesgo a ese hijo. Ella era progenitora afín, digamos, en su momento, pero se habían separado. Sí. Entonces, además de solicitar que quedara a su cargo, que esa es otra situación, también se la podía preguntar, pero no, acá solicitaba urgente la internación porque vivía con este hijo y decía, bueno, el chico está sometido a un riesgo enorme, es un riesgo para el hijo y para los terceros, porque ella había tomado conocimiento por denuncias de los vecinos, de todo el mundo, que él estaba mal. Dentro de la 2785, planteado con un escrito con ingreso del patrocinio letrado. ¿Qué provee usted a eso? Solamente con esa información, Sí. no, bajo ningún punto de vista ordenaría la internación de esta progenitora. Lo que haría, lógicamente, En este caso, el progenitor. La progenitora era la que denunciaba que... sí. Bien, perdón. No, lo que haría es pediría la producción de los informes del equipo psicosocial de la Oficina de Violencia, a los fines de que evalúen este extremo, además que la internación tiene que tener carácter voluntario. No, por eso, acá se la piden involuntaria. Claro, pero eso es un criterio médico. Por eso, ¿usted qué le provee? No ordenaría la internación conforme lo pide esta persona. Sí haría que inmediatamente se gira al equipo interdisciplinario para que se haga la entrevista psicosocial de esta persona. Yo estoy. Ya está, sí, muy bien. Vale. Lista, Muchas gracias. Hasta Ha sido muy luego, amable. que tenga buen día, no, por favor. Hasta luego.